Desde los confines del tiempo hasta el umbral de la eternidad, una batalla invisible ha definido el destino de la humanidad. ¿Estás listo para confrontar la verdad que transformará tu perspectiva para siempre? Muy bien, entonces, voy a hacer un breve resumen del capítulo anterior. ¿Sí? El capítulo número 16 hablaba o nos mostraba respecto la Revolución Francesa. Cómo desterrar a Dios y desterrar su palabra va a traer como consecuencia anarquía. Y esta anarquía no solo va a afectar a nivel religioso, sino a nivel político y también a nivel social. La humanidad entera se ve afectada y se vio afectada a través de esta anarquía. ¿Sí? Si bien la Revolución Francesa trajo muchos beneficios para la humanidad, pero eso fue después. En un inicio colapsó toda la sociedad francesa, ¿sí? Incluso se decretó por decreto legislativo que Francia declaraba que no existía Dios, ¿sí? Y incluso va a cambiar y cambió los días literales, cambió la semana. En vez de tener una semana de 7 días, implantaron una semana de 10 días. Pero esto trajo como consecuencia múltiples problemas al punto de que toda la sociedad se convirtió en una anarquía completa y como consecuencia de eso empezó la muerte, ¿sí? El pueblo empezó a matar a los reyes, a los sacerdotes, a todos aquellos que en su momento los sometían. Como consecuencia de esto van a poner como Dios a alguien a quien adorar, a una mujer, a una bailarina, y esto va a desencadenar en qué? Desencadena en que viendo todo esto, el, los directivos o la legislación de Francia va a volver a tener tolerancia respecto a la Biblia y también va a volver de alguna manera a adoptar ciertos principios bíblicos, ¿sí? Dado que esto va a mantener la estabilidad del país. ¿Sí? Francia culmina, el capítulo 16 culmina con Francia volviendo a aceptar aquello que había rechazado, porque esto que rechazó trajo anarquía en el pueblo y esto que rechazó era como el muro de contención que impedía que las pasiones humanas pudieran desenfrenarse. ¿Sí? De esa manera culmina el capítulo 16. Hoy día vamos a entrar al capítulo número 17. Hoy día vamos a ver un poco más respecto a cómo se va desarrollando la reforma protestante, pero ahora ya la obra y el evangelio va a llegar a América. ¿Por qué llega a América? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? El capítulo 17 va a detallar exclusivamente qué pasó. ¿Sí? Así que os voy a compartir pantalla para que podamos juntos y de forma más didáctica tener la presentación de hoy y poder entender un poco mejor aquello que hemos venido estudiando hasta ahora. Muy bien. El capítulo 17 va a empezar explicándonos un poco el contexto. ¿Sí? ¿Cuál era el contexto? ¿Por qué se produce este viaje? En la Biblia y en el espíritu de profecía hay un patrón. ¿Cuál es este patrón? Que la obra del evangelio siempre progresa y se expande. ¿Saben cuándo? Yo sé que ya sabes, cuando hay persecución. La obra del evangelio siempre ha progresado y ha avanzado y se ha expandido a través de la persecución. Ojo, no son los tiempos de paz lo que hacen que la obra del evangelio progrese, sino son los tiempos de crisis y los tiempos de persecución lo que han hecho que el evangelio ha llegado hasta nosotros, hasta esta parte del continente. ¿Sí? Pero ahora el capítulo narra respecto a cómo la obra de la reforma, la palabra del Señor va a migrar desde Europa hasta América. Sí, va a haber un viaje transatlántico que va a hacer posible
que la palabra del Señor migre desde Europa hasta el continente americano, y vamos a ver de qué manera se constituía la libertad religiosa en este suelo. Recuerde esto, ya Estados Unidos está entrando en escena, ¿sí? Dentro del aspecto profético, Estados Unidos ya está entrando en escena. Cabe aclarar que los europeos no migraron voluntariamente hacia suelo americano, ¿sí? Es necesario dejar en claro que ahora los europeos van a salir huyendo. ¿Huyendo de qué? Huyendo ya no de la persecución papal, sino huyendo ahora de la persecución anglicana, huyendo de la persecución de la fe reformada inglesa, ¿sí? Los ingleses, una vez habiendo aceptado la reforma, van a tratar de imponer ciertas normativas de cómo se debería servir, de cómo se debería adorar. Esto va a desembocar en que los que querían adorar a Dios conforme a la palabra del Señor, los que no estaban de acuerdo con la fe anglicana, van a ser desterrados. Muchos van a encontrar refugio en Holanda, ¿sí? Y el capítulo va a hablar de un pastor llamado John Robinson y de cómo estos van a tomar la iniciativa de cruzar el océano, ¿sí? El capítulo va a dejar en claro lo siguiente, que si bien ya no estaba más el romanismo, ¿sí? Si bien ya no estaba más la Iglesia Católica como tal, ahora la Iglesia Anglicana va a dominar por lo menos Inglaterra, ¿sí? Incluso esta fe va a estar sostenida, subvencionada y promovida por la corona inglesa, ¿sí? Si bien ya la fe ha sido reformada, pero la Iglesia Anglicana va a retener muchos ritos, formas y ceremonias de la Iglesia romana. ¿Cuál era la lógica de la Iglesia Anglicana? No están prohibidos explícitamente, por lo tanto no son malas. Si la Biblia no dice que esto está prohibido, por lo tanto no es malo, ¿sí? Piensa esto, si la Biblia no lo prohíbe, entonces no es malo. Recuerde, este principio no siempre es así, porque en la Biblia hay muchas cosas que no están explícitos, pero sí están implícitos, ¿sí? Pero la Iglesia Anglicana basó todo esto en esta lógica. Si no están prohibidas explícitamente en la Biblia, por lo tanto no son malas. ¿Y cuál fue el resultado de esto? El resultado de esto fue la asistencia forzada por ley bajo pena de prisión, destierro o muerte. Todos los ingleses tenían que ir a la iglesia, absolutamente todos. Recuerde, obligatoriamente el que no iba tenía pena de prisión, tenía pena de destierro, incluso había pena de muerte. Y esto es lo que va a traer una ruptura total, ¿sí? Una ruptura total con los puritanos, porque van a tener un rechazo absoluto respecto de los símbolos de esclavitud espiritual. ¿Y cuál era la lógica de los puritanos? La lógica era que Dios establece reglas de su culto, el hombre no puede añadir ni quitar nada. De esta manera va a empezar la gran apostasía, que va a consistir en ¿qué? En suplir la autoridad de Dios con la iglesia, ¿sí? El anglicanismo va a tomar la autoridad de Dios y la va a hacer a un lado y va a poner en su lugar la autoridad de la iglesia. Recuerde esto, la iglesia, la institución, no tiene mayor poder que la palabra de Dios, ¿sí? La iglesia, la institución, no tiene mayor poder que un escrito está. Nadie está por encima de la palabra de Dios. Nadie está por encima de un escrito está. Eso nos tiene que quedar supremamente claro. El anglicanismo apostata de la fe porque deja de lado la autoridad de Dios, cambia la autoridad de Dios por la autoridad de la iglesia, de la institución. No se hace lo que Dios dice, se hace lo que la institución promueve, lo que la institución plantea.
lo que la institución reglamenta. No solo ello, el capítulo va a avanzar un poquito más y nos va a mostrar cómo empezó el viaje, ¿sí? Cómo empezó el viaje, de qué manera salen los creyentes y los fieles europeos y cómo van a cruzar el mar. La mirada del mundo nuevo, porque ellos estaban buscando una tierra para dejar a sus hijos el legado de la libertad religiosa. Estaban buscando un lugar donde no se les obligara, bajo pena de prisión, muerte o destierro, vivir la fe conforme a la Biblia, ¿sí? Estaban buscando un lugar. Van a salir desde Inglaterra, porque en Inglaterra había una persecución sistemática bajo el monarca, bajo el rey inglés. Inglaterra había dejado de ser un lugar habitable, había dejado de ser un lugar donde se podía vivir la fe libremente. Y como consecuencia de eso van a cruzar el mar, ¿sí? ¿Y dónde se van a refugiar? Se van a refugiar en Holanda primeramente. Y en Holanda, luego de haber perdido sus bienes, sus estatus, los agricultores van a ser obligados a aprender oficios mecánicos. Tenían que acomodarse animosamente frente a la pobreza con tal de mantener la comunión, con tal de mantener una fe una fe que esté sustentada en la Biblia, una fe donde nadie imponga cómo creer al otro, sino que la razón de ser tenía que estar basado, la razón de vivir la fe tenía que estar basado en las Escrituras. Es por eso que llegan a un nuevo mundo. ¿Por qué? Porque estaban buscando una tierra para dejar a sus hijos el legado de la libertad religiosa. ¿Sí? Los creyentes en este entonces comprendían claramente que eran peregrinos y vez tras vez levantaban las vistas al cielo, anhelando una patria mejor, y serenaban su espíritu teniendo en claro la promesa de que eran peregrinos y extranjeros y advenedizos en esta tierra, pero que les estaba preparado un lugar mejor. ¿Sí? No solo ello, ¿qué va a suceder ahora? El capítulo va a dejar en claro que la verdad siempre es progresiva, la verdad ha sido progresiva, ¿sí? Y lo que va a venir como consecuencia es que va a surgir una tragedia dentro de la fe reformada. ¿Sí? Porque los luteranos van a quedar detenidos irremediablemente en lo que vio Lutero. Los luteranos no van a salir de lo que Lutero escribió, no van a dejar de lado, no van a ir más allá de lo que a Lutero le ha sido revelado. Con los calvinistas pasó igual. Los calvinistas quedaron anclados con la tenacidad donde los dejó Calvino, no avanzaron más, no recibieron más luz, se quedaron estancados allí. ¿Sí? Haciendo un paréntesis a esto, debemos recordar que todavía la senda de los justos es como la luz de la aurora que cada día va en aumento. Lutero no tenía toda la verdad, no tenía toda la luz, no tenía toda la comprensión, no le fue revelado toda la verdad bíblica. A Calvino tampoco, si bien fueron elementos importantes y esenciales en su tiempo para promover la obra de la Reforma y la obra del Evangelio, pero el tiempo iba avanzando, pero los luteranos y los calvinistas se quedaron estancados en lo que vieron sus propulsores o sus promotores de sus movimientos. ¿Sí? John Robinson va a ir un poquito más adelante. John Robinson va a decir, estoy seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luz que sacar de su santa palabra. John Robinson va a vislumbrar un poquito más de luz y va a decir, bueno, lo que Lutero y Calvino enseñaron está buenísimo, pero eso no es todo. Hay mucho más luz que podemos sacar de las escrituras. Hay mucho más que podemos sacar de la palabra del Señor. ¿Qué va a suceder?
El capítulo va a dejar en claro que el verdadero espíritu del protestantismo exige un progreso continuo en la luz no de la emoción, en la luz no de alguien más, en la luz no de que alguien dijo tal cosa, sino en un progreso continuo en la luz de las escrituras, no en la veneración ciega del conocimiento de sus fundadores. Recuerde, ellos no tuvieron toda la luz porque todavía no había amanecido enteramente. ¿Sí? Recuerde esto. Nosotros no seguimos a ningún fundador, no seguimos a ningún líder, no seguimos a ningún promotor. Nadie está por encima de la Biblia. Nadie está por encima del espíritu de profecía. Nadie está por encima de la autoridad de Dios reflejada en su palabra. Nadie. No solo ello. El capítulo va a ir avanzando un poco más y va a suceder una paradoja dentro del movimiento puritano. Si bien el movimiento puritano estaba en contra del anglicanismo, pero ahora va a suceder otra cosa dentro del movimiento puritano. Si bien ellos van a salir huyendo de las cadenas porque eran honrados, eran temerosos de Dios, estaban dispuestos a hacer sacrificios extremos por su propia libertad, van a fundar una colonia soportando privaciones de vida rústica, ¿sí? Cuando el barco sale de Holanda, el Mayflower, el primer barco que va cargado de cristianos hacia América, van a llegar a Massachusetts. Y es allí donde ellos van a fundar una colonia rústica. Y es allí donde los puritanos que habían salido huyendo de la persecución anglicana van a llegar a América y en América van a forjar nuevas cadenas. Salieron huyendo de las cadenas, llegan a América en Massachusetts, fundan una colonia y allí ahora lo que va a suceder es que se va a mostrar lo que ellos retuvieron, ¿sí? ¿Qué retuvieron? Retuvieron el error papal que la iglesia debe regir las conciencias y castigar la herejía. Recuerda esto. Ninguna iglesia, ningún líder, ningún movimiento religioso, ninguna institución puede regir la conciencia. Nadie tiene que ser conciencia de nadie. Sí, pero los puritanos cuando llegan a América, van a mostrar lo que retuvieron del papado, van a hacer que la iglesia rija las conciencias y va a castigar la herejía. Y no solo eso, van a acordar que solo los miembros de iglesia tenían voz y voto en el gobierno civil. Nadie que no sea miembro de iglesia podía tener voto y voz en el gobierno civil. Una de las cláusulas que manifestó la colonia de Massachusetts es que la tolerancia fue la que hizo anticristiano al mundo. Los puritanos ahora en América van a decir lo siguiente: mira, si nosotros toleramos a estos herejes, a estos que creen distinto, a estos que adoran otra cosa, ¿sí? El mundo se va a convertir en anticristiano, por eso que no debemos tolerarlos. ¿Qué van a hacer estos? Estos van a perseguir a los que estaban en América. Sí, y usted lee el capítulo y en el capítulo vas a encontrar que en América había múltiples colonias, múltiples eh, personas o comunidades que habitaban esos lugares. Tenían otra forma de religión y a estos los van a perseguir. Sí, a los indios de pieles rojas los van a perseguir, incluso a los cuáqueros los van a perseguir. Lo que Roma hizo con ellos en Europa, ellos, los puritanos, lo van a volver a hacer, pero ahora en América. ¿Sí? Y esto, uno puede decir, pero ¿cómo?
cómo ellos están huyendo de la persecución, están huyendo de las cadenas, llegan a un lugar, a América, que entre comillas era la tierra de la libertad, donde tenía que crecer el evangelio, pero ahora ellos van a perseguir a los demás, se van a regir en conciencia de los demás. ¿Sí? Pensadlo un poquito. ¿Cómo llegamos a ese punto? Pensadlo. El capítulo sigue avanzando y el capítulo nos va a mostrar la anatomía del fracaso. ¿Sí? ¿Cuál es? Si usted quiere fracasar, si un movimiento quiere fracasar, si una institución quiere fracasar, este es el proceso. Este es el ciclo que tiene que seguir. ¿Sí? Si usted quiere fracasar, puede anotar este ciclo. Primero, una institución va a fracasar y la fe reformada fracasa ¿cuándo? Cuando la regla civil se legisla exclusivamente los miembros de iglesia, diciendo que solo los miembros de iglesia pueden votar, solo los miembros de iglesia pueden gobernar. ¿Sí? No solo ello, ¿qué va a suceder con aquellos que no son miembros de iglesia? Hay un incentivo perverso. ¿Por qué? Porque si solo los miembros de iglesia pueden votar, si solo los miembros de iglesia pueden ser gobernantes o pueden ser candidatos al gobierno, entonces muchos hombres van a buscar unirse a la iglesia por conveniencia mundana, ¿sí? Y poder político sin experimentar realmente un cambio espiritual, sin experimentar realmente una transformación, sin experimentar realmente el evangelio. Eso fue lo que pasó, porque si bien la normativa, la regla civil decía que solo los miembros de iglesia pueden votar y pueden gobernar, entonces mucha gente inconversa dijo, bueno, yo me hago cristiano, yo me bautizo, soy miembro de iglesia y como consecuencia de eso, ahora sí puedo ser candidato. ¿Sí? Sin saber absolutamente nada del evangelio, sin saber absolutamente nada de Biblia. De esta manera, el punto 3 muestra la infiltración. Las iglesias y el ministerio se van a llenar de personas no convertidas, ajenas al evangelio, ajenas al poder transformador del Espíritu Santo, ajenas a los rudimentos y a lo básico del evangelio. Y como consecuencia de esto, el resultado es inevitable. La iglesia se mundanaliza, pierde la pureza teológica y ejerce persecución armada por parte del Estado. Este es el ciclo que pasó con la iglesia puritana en América. Porque tratar de acercar al mundo a la iglesia valiéndose del Estado, en realidad es acercar la iglesia al mundo. Y porque Jesús dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Utilizar al Estado para promover, para impulsar, para propagar y para predicar, entre comillas, el evangelio, es mundanalizar el evangelio, es corromper el evangelio, es copiar el mismo sistema que utiliza o que utilizó el papado en la Edad Media. La unión del poder civil, del poder político y el poder religioso. ¿Con fines de qué? Con fines de cristianizar toda Europa. ¿Cuál fue el resultado? La Revolución Francesa. ¿Sí? No solo ello. Avanzando un poco más, vamos a encontrar, el capítulo nos va a dejar en claro lo siguiente: la tolerancia religiosa del siglo XVII. ¿Sí? Por un lado tenemos al papado y a la iglesia anglicana en Europa, en Massachusetts, en América vamos a encontrar a los puritanos, ¿sí? Y también vamos a encontrar a un personaje peculiar, Roger Williams, ¿sí? Este es un elemento importante dentro del capítulo. Sí, es un elemento importante dentro de nuestro capítulo. Entonces, el papado y la iglesia anglicana, ¿sí? Frente al credo oficial, manifestaban que era el Estado quien impone el credo, ¿sí? Los puritanos en Massachusetts también van a plantear que es el Estado el que protege la iglesia verdadera. Pero Roger Williams o Rogelio Williams, él va a decir, no, tiene que haber una separación total, igualdad de opiniones ante la ley.
¿sí? Cuando hablamos del papel del magistrado civil dentro de la iglesia romana y la iglesia anglicana, era el magistrado el que castigaba la infracción espiritual, ¿sí? Los puritanos en Massachusetts también van a decir que el papel del magistrado civil es suprimir la herejía y va a regir las conciencias. Pero Roger Williams va a plantear una nueva reforma, un nuevo enfoque y va a decir, no, el papel del magistrado, si tiene que regir las conciencias, va a restringir, lo que tiene que hacer es restringir el crimen contra el prójimo, nunca regir las obligaciones hacia Dios. Lo que Roger Williams está diciendo es que el magistrado civil tiene autoridad sobre la segunda tabla de la ley, sobre los 6 últimos mandamientos, no sobre los 4 primeros. ¿Sí? ¿Qué va a venir como consecuencia? Como consecuencia de esto, en Inglaterra, tanto en el papado y la iglesia anglicana, como consecuencia de esto vino el destierro, la prisión, la muerte, la herejía, la traición, la persecución. Dentro de los puritanos en América también viene la exclusión política, las multas y la persecución. Pero el planteo que hace Roger Williams, que el Estado no tiene poder sobre los 4 primeros mandamientos, sobre las obligaciones con Dios, va a producir una libertad absoluta de culto. Y el capítulo va a hablar un poco más respecto a la experiencia de Rogelio Williams o de Roger Williams, cómo este va a tener que propiciar una ruptura, ¿sí? Un cambio conceptual, un cambio de paradigma. ¿Qué va a pasar aquí? Primero, Williams va a decir, forzar a concurrir a los cultos públicos a los irreligiosos es exigirles hipocresía. ¿Sí? Si el magistrado define la religión hoy, decretará la opuesta mañana, como los reyes ingleses, y va a crear una confusión total. ¿Sí? Como consecuencia de eso, Williams va a promover una innovación histórica, va a ser la primera persona del cristianismo en América, del cristianismo moderno, en establecer un gobierno civil basado explícitamente en la libertad de conciencia. ¿Y cuál fue el costo de esto? El costo de esto fue que él tuvo que pagarlo personalmente, ¿sí? Por amenazar el fundamento del estado de Massachusetts, fue desterrado en el rigor del invierno. Vagó 14 semanas sin pan, ni cama, ni alimento, ni lugar donde dormir. El capítulo dice que fue alimentado por los cuervos en el desierto y fue refugiado en tribus indígenas. Estas tribus a quienes los puritanos los perseguían y los mataban, estas tribus dieron asilo y hospicio a Roger Williams y lo alimentaron, lo protegieron del crudo invierno. Pero él fue desterrado y en ese destierro ahora Roger Williams va a hacer algo más. Va a establecer una de las primeras colonias, uno de los primeros estados, el estado de Rhode Island. Va a establecer un estado donde se va a fundar este estado bajo la libertad. El principio fundacional que va a promover Williams es que cada hombre debe tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Nadie tiene que ser conciencia de nadie. Cada hombre puede adorar, tiene la libertad de adorar a Dios según le dicte su conciencia. ¿Y cuál fue el resultado de esto? El resultado operativo fue que Rhode Island se convirtió en un asilo y refugio para los oprimidos de todas partes de Europa. Recuerden, no solo el Mayflower llegó a América, sino otros muchos barcos más. ¿Y a dónde crees que iban estas personas? No iban al estado de Massachusetts porque allí no podían servir a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Fueron a Rhode Island, ¿sí?
Rhode Island se va a convertir en un refugio para los oprimidos. Y el resultado a largo plazo fue que el modelo desarrollado, planteado y ejecutado en Rhode Island va a traer como consecuencia mucha prosperidad. Tal prosperidad hasta que se convirtió en la piedra angular inamovible de la República Americana de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos surge como una república, ¿sí? Estados Unidos va a tomar estos principios planteados por Roger Williams: libertad de conciencia y libertad civil, libertad religiosa y libertad civil. En Estados Unidos, todos los ciudadanos tienen derecho a adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia, y un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que el pueblo elija sus gobernantes. ¿Cuál es la base de todo eso? Lo que surgió de la obra de Roger Williams en Rhode Island. No solo ello, avanzando un poco más, ¿sí? Y aquí está la consolidación de la Carta Magna Americana. Cuando Estados Unidos se funda como república, Estados Unidos va a tener dos fundamentos esenciales. El primero dice: investidos por su creador con ciertos derechos inalienables, entre ellos están la vida, la libertad. Los derechos derivan de Dios y por lo tanto el Estado no tiene jurisdicción para revocarlos. ¿Sí? El punto número 2 es que no se exigirá examen alguno religioso como calificación para ocupar algún puesto del gobierno. El Congreso no va a dictar leyes para establecer ninguna religión, ¿sí? Y esto, la segunda enmienda de la Constitución, lo que plantea es que la inviolabilidad absoluta de la conciencia, el Estado no va a establecer leyes de religión. De esta manera surge Estados Unidos. Y los forjadores de la Constitución van a reconocer el principio innato. Los padres fundadores de los Estados Unidos reconocieron este principio innato. La relación del hombre con Dios se halla por encima de cualquier legislación humana. ¿Sí? Nadie, ningún Estado, ningún gobierno puede imponer una ley religiosa. No pueden. ¿Por qué? Porque nadie puede regir las conciencias, la relación del hombre con Dios, nadie las puede legislar. ¿Sí? Siguiendo un poco más el capítulo nos va a decir que esto va a traer una edad de paz y de prosperidad. ¿Sí? ¿Por qué va a traer una edad de oro, de paz y de prosperidad? Porque al tener una iglesia sin papa y un estado sin ley, lo que va a venir como consecuencia es esto: una iglesia sin papa va a traer una libertad teológica total. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia como base de la fe y fuente de sabiduría. No es que alguien tenga que decir cómo se debe servir, cómo se debe vivir la fe, sino que tiene el fundamento de esto es la Biblia. Una iglesia sin papa muestra que todos pueden acceder a la Biblia. Todos pueden ir a la fuente de la verdad, a la fuente del conocimiento y beber del manantial de vida por sí mismos. ¿Sí? Un estado sin rey, ¿qué manifestaba? Manifestaba igualdad ante la ley. ¿Sí? Había un refugio garantizado tanto para los fugitivos y los oprimidos europeos que eran considerados legalmente como huéspedes de la comunidad con gastos pagados. ¿Sí? El Estado los iba a hospedar y eran huéspedes y recibían protección. ¿Qué va a traer esto como consecuencia? Como consecuencia de esto va a venir el crecimiento de las colonias aisladas a estados poderosos. Va a venir un triunfo moral, años enteros sin ver un borracho, oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo dentro de estas colonias que se han instituido o se han formado en base a estos principios.
va a haber mucha prosperidad, va a haber mucha paz como consecuencia de dar libertad religiosa y libertad civil. El capítulo va a avanzar un poquito más y vamos a llegar a un punto de inflexión. ¿Sí? La primera ola de inmigrantes europeos que llegan a América van a llegar motivados por la libertad de conciencia. El carácter de estos personajes que llegan primeramente a América era una vida rústica, estaban contentos con ganar apenas su subsistencia y la justa retribución por su trabajo. No tenían ninguna visión de oro que engañaba su camino. Pero después, al ver que en América se podía hacer libremente, no solo los dictados de conciencia, sino también que era una tierra de prosperidad, habrás escuchado el sueño americano. Justamente muchos van a empezar a migrar, va a haber una migración masiva. ¿Cuál era el motivo? La motivación por la cual migraban, atraídos exclusivamente por la ventaja y las esperanzas terrenales y económicas. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Gente que va a migrar buscando ventajas terrenales y económicas. Las consecuencias van a ser que la virtud de la fe primitiva se va a empezar a corromper y el poder y su poder subyugador se va a ir diluyendo rápidamente en proporción directa al aumento demográfico, al aumento de la migración masiva de europeos a América. ¿Y qué va a venir como consecuencia? El capítulo va a ir cerrando ya y nos va a decir que va a suceder una parálisis dentro del protestantismo. Va a ocurrir la parálisis protestante y se va a volver al formalismo. ¿Qué va a suceder? Primero, un gran olvido. Los descendientes van a perder de vista el principio que manifestó John Robinson y Roger Williams, de que la verdad es progresiva, de que la luz siempre ve en aumento. ¿Sí? Una vez que ellos olvidan esto, surge el síndrome de la generación pasada. Se contentaron con creer solo lo que sus padres habían creído y vivir exactamente como ellos. No evolucionaron, no fueron por más luz. Sí, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que las iglesias dejaron de avanzar en la luz de la palabra de Dios y teorías humanas y reverencia hacia opiniones de los hombres van a sustituir lo que las escrituras dicen, lo que la palabra de Dios dice. ¿Y saben qué? El capítulo dice esto: se llegó a necesitar una reforma en las iglesias protestantes americanas con la misma urgencia que en la iglesia romana en tiempos de Lutero. ¿Cómo es que la iglesia que escapa de la persecución europea llega a América y en América, habiendo tenido un momento de paz, de tranquilidad, de progreso, se corrompe a tal punto de que están en un estado que necesitan ser reformados, así como la iglesia romana en tiempos de Lutero? ¿Cómo sucede esto? Esto sucede ¿por qué? Porque no fueron a más luz, no fueron a escudriñar las escrituras. ¿Sí? Las opiniones de los hombres van a sustituir al estudio serio de la palabra de Dios y como consecuencia de esto va a venir un estancamiento, va a venir una degradación y una parálisis de la fe de los protestantes en América. El capítulo va a ir cerrando esto y nos va a decir y nos va a explicar la estrategia invisible, ¿sí? La estrategia del fracaso. ¿Cómo se fracasa? Para fracasar tenemos que hacer dos cosas: la transigencia y la ignorancia. ¿En qué consiste esto? Primer paso, ¿sí? Primer paso, inducir a tener en poca estima la Biblia. ¿Para qué vas a estudiar la Biblia? No la estudies. Si a las finales el pastor ya estudia por vos. A las finales, si los hermanos que estudian más la Biblia, ellos están para eso. Sí, el pastor, el obrero, ellos les pagan para estudiar la Biblia y ellos te pueden educar. ¿Sí? O tal vez, ¿para qué necesitamos leer la Biblia? Sí, hay que descuidando su estudio, a pesar de su vasta circulación. Antes
En la Europa medieval la gente no tenía Biblia y moría por tener una. Ahora tenemos muchísima, ¿sí? Muchísima. Yo tengo como 4, 5, 6, 7 versiones. Si me preguntan, ¿leo todas las versiones? No. Yo no sé usted, ¿sí? Pero el primer paso para el fracaso es tener en poca estima la Biblia. Segundo paso, formar alianzas con los devotos del mundo. Formar alianzas con aquellos que no consideran la palabra de Dios como guía elemental, con aquellos que no consideran los servicios religiosos como algo elemental dentro de la vida cristiana, con aquellos que no tienen los principios bíblicos que rigen su vida. Tercer punto, promover el orgullo. El orgullo es uno de los factores que nos va a impedir tener más luz, poder aprender más, conocer un poco más, recibir mayor conocimiento de la palabra de Dios. El despilfarro disfrazados de religión va a traer como consecuencia, una banalidad dentro de el cristianismo, dentro de la vida del creyente. Y como consecuencia de esto, el cuarto paso es amparar tradiciones sin fundamento bíblico, degradando la fe original. ¿Por qué creen tal cosa? Porque, bueno, así nos enseñaron los pastores. ¿Por qué hacen tal cosa? Porque, bueno, el líder lo dice así. ¿Por qué creen tal cosa? Porque, no sé, el obrero, el pastor o la iglesia cree de esa manera. ¿Cuál es el fundamento bíblico detrás? Todo cristiano tiene que probar su fe y lo que dice con un escrito está correctamente aplicado. ¿Sí? No estamos en tiempos de ampararnos en tradiciones sin fundamento bíblico. Eso fue lo que destruyó la fe en el pasado. La táctica fracasada del pasado fue destruir la verdad mediante la persecución frontal y ocultar la Biblia al pueblo. Fue la táctica del pasado. La táctica del presente no es que la verdad está ocultada, no es que la Biblia está prohibida. La Biblia circula y en cantidades, ¿sí? Pero ahora se menosprecia, se tiene en poca estima su estudio. Se hacen alianzas con los mundanos, se promueve el orgullo y como consecuencia de eso, como no hay estudio de la Biblia, la gente empieza a creer cualquier cosa. Cualquier cosa como, bueno, toca el manto consagrado y te sanas. O te voy a dar aquí, mira esta agua bendita, cuando tú pongas esta agua bendita y en tu casa no va a entrar ninguna maldad. ¿Sí? ¿Hay fundamento bíblico para eso? No, no lo hay, pero ¿qué sucede? La gente no va a las escrituras. Sí, como consecuencia de eso se cree cualquier cosa. Esa es la táctica del presente. Avanzando un poco más y el capítulo cierra de esta manera. ¿Sí? El capítulo cierra explicándonos un poco de que la persecución inevitablemente engendra el deseo de la libertad pura. La unión del poder estatal, del poder civil y religioso, sin excepción, corrompe la pureza de la fe. La fe cristiana y el evangelio no tiene por qué ser promovido, impulsado, propagado, sostenido, ni promulgado por el Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto va a corromper la fe, esto va a anular la libertad pura, la libertad de conciencia. La verdadera libertad de conciencia es exigencia. La verdadera libertad de conciencia exige igualdad absoluta frente a la ley civil. Nadie está puesto por conciencia de nadie, nadie está puesto por encima de nadie. La fe viva requiere, ¿qué requiere la fe viva? La fe viva requiere el redescubrimiento progresivo de la verdad, no la veneración ciega e inamovible del pasado, porque recuerda la senda de los justos es como la luz de la aurora que cada día va en aumento. La luz y el conocimiento de la palabra de Dios es progresivo. No estamos estancados en la veneración ciega e inamovible del pasado. Recuerde esto, la libertad no se garantiza
únicamente mediante actas y constituciones, sino a través de una conciencia dispuesta a seguir avanzando hacia la luz. Para concluir esto, me gustaría preguntarte en qué parte estás, ¿sí? ¿En qué lugar estás? ¿Estás en las que se estancan porque así les enseñaron, así aprendieron, así comprendieron? ¿O estás en aquellos que dicen, bueno, sí, estos principios son correctos, tienen fundamento bíblico, pero el Señor cada vez va revelando más luz y estamos viviendo tiempos donde no debemos afianzar nuestra fe en el estudio de la Biblia de nadie, sino en el acercamiento personal a las Escrituras? Recuerde esto: hay agua, abundante agua en la fuente, pero si yo bebo, usted no se sacia. Usted tiene que ir a beber también para que se sacie. Mi invitación al cerrar esta presentación es que puedas ir a la fuente, beber de la fuente, ir a las Escrituras, ve directamente al capítulo, analice el capítulo y dile, Señor, ¿cuál es el mensaje para mí a través de esto? Que el Señor te bendiga, que su gracia te acompañe y su Santo Espíritu te siga instando constantemente a seguir bebiendo del agua pura del Evangelio. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La verdad continúa.